Muy buenos días, tengan hermanos, sean bienvenidos una vez más a este culto del día domingo y para iniciar los invito a inclinar sus rostros, vamos a orar. Padre, en esta hora del día venimos delante de ti, Señor, para alabar y glorificar tu nombre. Te reconocemos como Dios grande y poderoso sobre todos nosotros, mi Dios, y asimismo en esta hora venimos para pedirte que nos abras nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tu palabra y que cada punto insertado, Señor, en este orden de culto sea para honra y gloria tuya, Padre. Te damos las gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Asimismo, los invito a abrir sus Biblias en Salmos 92, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Amén. Asimismo vamos a entonar los siguientes himnos. Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, gloria al
Continuando con nuestro orden de culto, vamos a tener una lectura en Romanos 15 y vamos a leer todo el capítulo. Dice la palabra de Dios: Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: Alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: Alabad al Señor todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: Estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de que Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues le pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta.
para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Vamos a escuchar en este momento el mensaje de nuestro Dios. ¿Qué tal? Es un gusto volver a saludarles. Hoy tengo una pregunta para usted. ¿Cómo debemos leer la Biblia? ¿Cómo podemos entenderla? Para entender la palabra de Dios es necesario lo que dice Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, es necesario una mente renovada por Dios, y nos acercamos a la Biblia siempre por medio del Evangelio. Por ejemplo, el capítulo 14 que estudiamos la semana pasada nos habla de dos principios muy importantes en las relaciones. Jesús nos da poder para tolerar y ser solidarios con los débiles. Entonces, cada uno de nosotros debe aplicar esos valores en diferentes áreas de la vida. Pablo usó como ejemplo en el capítulo 14 la comida, porque había diferencias en la dieta de los gentiles y de los judíos. Usted puede trasladar esos mismos principios a otras áreas de su vida sin desvirtuar el contexto de la comunidad cristiana. Hoy seguimos con la serie Dios nos empodera por el Evangelio, leyendo toda la epístola a los romanos. Hoy hablaremos de la forma de cumplir el ministerio. El título de nuestro mensaje es este: Cumple el ministerio. Y está dividido en dos partes. Primero, el ministerio es para la familia, y en segundo lugar, el ministerio también es individual. De los versículos 1 al 14, encontramos que el ministerio es para la familia, porque el Espíritu nos forma como creyentes en la iglesia. La iglesia es un don, es una incubadora para cada uno de los miembros de la familia de Dios. Sin la protección de esa comunidad no podemos crecer. Por tanto, en familia, en primer lugar, cada quien agrada a los demás y disfruta de esta forma de vivir. Dice los versículos 1, recibid, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Si eres fuerte, dice el apóstol Pablo, debes usar esa fuerza para agradar a los débiles. Así son los valores del reino de Dios diferente a nuestras culturas. Cuando lo hagas, vas a descubrir que alguien estará haciendo cosas que te agraden a ti. Pero mientras no lo haces, tu vida no tiene sentido. Claro que no es fácil, dice aquí, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Y dice que los vituperios de todos los que te vituperaban cayeron sobre mí. Está citando el Salmo 69, versículo 7, donde dice, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. ¿Por qué Jesús estuvo sujeto a esta afrenta de parte de esta gente incrédula? Porque Jesús sufrió esta contradicción. Estos vituperios cayeron sobre él. Si tú lees brevemente el Evangelio de Juan, por ejemplo, capítulo 4, versículo 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Capítulo 5 de Juan, versículo 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad,
sino la voluntad del que me envió, del Padre. Capítulo 6, versículo 38, dice: porque he descendido del cielo otra vez, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y capítulo 8, versículo 29, dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo. El Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Así es que Él quería agradar a su Padre. Y eso aplica también para nosotros. Agradar a los demás en lo bueno, aunque seamos afrentados por hacer la buena voluntad de Dios. En segundo lugar, en familia nos recibimos unos a otros. La familia es el lugar donde se incuba el liderazgo de la iglesia cristiana. Es donde las generaciones asumen su lugar en la iglesia. Y Pablo ora por la unidad de esta iglesia. Yendo a Romanos capítulo 15, dice en el versículo 5: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que Pablo está orando por la unidad. Somos tan frágiles. Esta pandemia lo que nos ha demostrado es que somos muy frágiles. Yo siento este vacío de no estar con mis hermanos los domingos y entre semana alabando y adorando a Dios. Hemos aprendido juntos a través de este tiempo a dejar que los temas no esenciales no afecten ni dividan al cuerpo de Cristo, sino recibirnos por amor, porque el apóstol Pablo dice que ninguno de nosotros debe tener un concepto diferente o más alto del que uno debe de guardar, sino que debe de pensar con cordura. Así es que, amados hermanos, en tercer lugar, en la familia nosotros encontramos recursos que Dios nos da para estar llenos y plenos de su presencia. En el versículo 13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios nos llena de todo gozo y paz en el creer. Y no solamente esto, dice también en el versículo 14: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Qué recursos encontramos aquí? En primer lugar, de parte de Dios, gozo y paz para creer, para abundar por el poder del Espíritu Santo en la esperanza. Pero en segundo lugar, estamos llenos de bondad y de todo conocimiento para poder amonestarnos unos a otros, para poder amarnos, recibirnos con amor y orientarnos. Y este es un ministerio de toda la iglesia. En el capítulo 14 de Romanos, en el versículo 17, dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es una comunidad espiritual. Y en la segunda carta de Pedro, en su capítulo 1, versículo 5, el apóstol Pedro escribe: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, todas estas cosas están en vosotros, son recursos que Dios nos ha dado y abundan, nos llenan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, la segunda parte de Romanos 15
nos habla del ministerio de cada miembro de la iglesia, de cada miembro de esa familia que componemos la iglesia. Y de los versículos 15 al 22 habla del plano personal. En la iglesia yo soy un discípulo diferente a todos los demás discípulos. Soy un miembro que participo igual que los demás, pero que tengo diferentes dones. Por lo tanto, debo encontrar los dones y el ministerio que Dios me dio para ser instrumento en sus manos. Pablo es un ejemplo para cada miembro de la familia. Leemos el versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de que Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo. Y aquí la palabra es sacerdote de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Somos sacerdotes de Cristo en este momento, y siempre empezamos en el hogar, pero no se detiene ahí nuestro sacerdocio. Nuestro sacerdocio va creciendo, y cada persona que va conociendo del amor de Jesucristo va siendo como una ofrenda delante del Señor. Somos también, en los versículos 17 al 19, tengo, dice Pablo, de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. O sea, tengo de qué darle gloria a Cristo Jesús en las cosas que Dios ha hecho conmigo. Y me llama mucho la atención porque dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Así como Cristo nos llena de todo y abundamos del Espíritu, Pablo dice, yo he llenado del Evangelio todo lo que conozco. Así es que somos adoradores, le damos gloria a Cristo por lo que Él hace con nosotros en nuestras vidas. Y en tercer lugar, somos pioneros. ¿Cuántos de nosotros estamos en lugares donde es difícil dar testimonio, en lugares donde hay mucha necesidad y pensamos, tal vez si yo no viviera aquí, pues podría ayudar a más personas, pero no, Dios te tiene ahí, y a veces son en lugares que no te gusta estar para empezar una obra diferente, para renovar la obra del Señor. En los versículos 21 al 22 dice el apóstol Pablo en este capítulo 20, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Y por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a ustedes. Entonces, me encanta que Pablo, cada vez que ve una necesidad, dice, no, yo no me voy a mover hasta que vea el evangelio llenando este lugar. Y ¿alguna vez has pensado que en 1 Corintios, al final de este capítulo de 1 Corintios 16, Pablo dice, me voy a quedar en Corinto? Y la pregunta es, pues, ¿por qué se quiere quedar en Corinto? Dice el apóstol Pablo, porque he encontrado mucha oposición. Es decir, me voy a quedar en Corinto porque no es sencillo de tomar esta decisión, solamente porque Cristo me ha abierto puertas para dar testimonio en medio de tanta oposición. ¿Cuántas veces nosotros vemos la necesidad y nos alejamos? Hoy, más que nunca, vemos la necesidad de las personas y nos encerramos. Nosotros somos instrumentos en manos de Dios. Nosotros
Dios tiene para nosotros grandes planes. Yo creo eso firmemente. Para usted, para mí, para todas las familias que formamos la iglesia de Jesucristo, Dios tiene grandes planes. Pablo hizo planes para ir a España, dice en el versículo 23, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Y este es el plan futuro de Pablo. Él quiere ir a Roma y de Roma partir a España. Es bueno hacer planes, es bueno que Dios conozca nuestros anhelos, pero él dice, voy a ir allá para evangelizar, voy a ir a España para hablarles a los españoles el amor de Jesucristo y que sean libres por la sangre del Cordero. Primero debía ir a Jerusalén, dice el versículo 25, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿Qué es esta ministración a los santos? Otra vez usa este ministerio. Si estás en la iglesia es porque tienes un ministerio, si no, no estás. Punto. El que está en la iglesia es porque tiene un ministerio, está cumpliendo ese ministerio porque fue llamado por Dios para cumplir ese ministerio. Y en este caso, Pablo lleva una ofrenda para socorrer a los que están pasando hambre en Jerusalén. Todas las iglesias habían reunido una ofrenda y Pablo era el portador de esa ofrenda para llevar a Jerusalén esa ayuda a la gente hambrienta. Y quizás eso es lo que tú necesitas hacer en tu comunidad. Empezar porque hay hambre, hay sed de justicia y necesitas ser un instrumento, un pionero en empezar esta obra. Ahora, yo te digo una cosa, nada va a salir como tú esperas, porque Pablo dice, yo voy primero a Jerusalén y luego voy a ir a Roma. Pero lo que no se imaginó es cómo iba a llegar a Roma. Y llegó a Roma, pero con cadenas. Bueno, eso parece muy fuerte, pero al final es el plan de Dios. ¿Por qué? Porque en Roma lo liberan. Y entonces creemos que él pudo cumplir su promesa e ir a España a predicar el Evangelio. No lo sabemos, solamente Dios lo sabe. Y cuando lleguemos al cielo, seguramente le preguntaremos a Pablo si él pudo llegar a España. Y a través de eso tendremos algo que contarle acerca de un país que los españoles visitaron y que se llama México, donde vivimos. Nosotros hacemos la voluntad de Dios y confiamos en Él. Y como Pablo, nuestros planes están en sus manos, Dios también nos da recursos. Pablo tenía recursos y con eso termina esta porción. Dice el versículo 30, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Cuántas veces como pastores necesitamos que la congregación esté orando por nosotros, así como nosotros oramos por la iglesia? Les pide que oren por su situación. La oración es el primer recurso. La segunda dice el versículo 33, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Y esto me llama mucho la atención. La paz de Dios es el recurso que nosotros tenemos disponibles. En 2 Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo dice en el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación a toda la iglesia, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados,
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Nosotros tenemos los mismos recursos, la oración y la paz de Dios. Dejé al final los versículos 8 y 9. Ahí habla del triple propósito de Jesús como siervo. Dice, pero confiamos, Romanos 15, 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo, ministro, doulos, de la circuncisión primer propósito, mostrarte la verdad de Dios. Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Todos los demás han enseñado, yo te puedo enseñar la verdad, yo te puedo enseñar el camino, pero solamente Jesús, siendo Dios, dice, yo soy la verdad. Dice, para confirmarles en las promesas hechas a los padres. Es decir, yo soy la palabra segura de Dios, yo soy el verbo en acción de Dios. Eso dijo Jesús. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Lo que Dios te dice en esta tarde, yo soy la verdad. Yo vine a mostrarte la verdad. Conóceme y tendrás la verdad. Yo soy la palabra de Dios, la promesa hecha, ahora realizada. Conóceme y tendrás mi palabra morando en tu corazón. Yo soy la persona que ha resucitado y te da vida. Él vino a rescatarte y esa es la verdad. Esa era su misión. Jesús dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Entrégale tu vida a Jesús y cree en Él. Le doy gracias a Dios por tu vida y voy a orar por ti. Gracias, Señor, por todos los que hoy escuchan tu palabra, que tu Espíritu les ilumine y que en este momento el poder transformador del Evangelio penetre sus corazones y transforme sus vidas. Creo que muchos de los que hoy están escuchando han nacido de nuevo y gracias te doy por todo ese amor que nos das en Cristo Jesús. Amén. No ves que aquí perecemos.
Qué alegría es cuando nosotros como iglesia nos reunimos, aunque sea de manera virtual, para alabar y glorificar a Dios. Nuestra respuesta al Señor en obediencia es entregar nuestros diezmos y nuestras ofrendas como una forma de gratitud y de alabanza al Señor. Hoy hemos aprendido que el ministerio es un ministerio de gozo. En la parte de abajo aparecerá una cintilla donde está la cuenta bancaria donde usted puede depositar sus diezmos y ofrendas para el Señor, para extender esta obra del ministerio donde no se ha predicado el Evangelio y para sostener lo que hasta ahora hemos podido edificar para su gloria. Le invitamos a hacerlo puntualmente en cualquier banco, en algunos de las grandes tiendas, donde usted puede hacer sus depósitos, ¿verdad? Y de esta manera estar colaborando en la obra del Señor. También les agradecemos sus oraciones, les agradecemos que estén al pendiente de todas nuestras transmisiones a través de las redes sociales. Denos un like y sobre todo compartan este mensaje de la palabra de Dios con otras personas, que será de edificación para sus vidas. Que Dios les bendiga y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros hoy y siempre. Amén.